Bueno, jueguito de destornilladores total, compra completamente emotiva, producto de haber tenido unos parecidos en la década del 90, que venían de la década del 70. Bueno, los perdí en dos oportunidades, después ya les voy a contar bien la historia, pero quiero que sepan que estamos haciendo todas las tomas de contacto posibles con estos destornilladores, como para certificar, ver un poquito, certificar en el sentido inocente de la palabra, ¿no? La calidad y la utilidad de los mismos. Por ejemplo, notamos que en el bolso, producto de mi culpa, faltaban un par de destornilladores PH2. Bueno, con la cajita esta hemos logrado salir de este pequeño atraso. Ir a comprar un Philips no me demandaba demasiado problema. Pero bueno, en esencia soy de los que creen que son herramientas para el cajón de la cocina, como dicen muchos, como dice el amigo Miguel, incluso como otros han impuesto la frase retro tools, yo he impuesto la frase herramientas para el cajón de los cubiertos, no me dejan mentir. Si bien son herramientas para el cajón de los cubiertos, cada uno en sí mismo es un destornillador. Resiste bajísimo torque, pero es un destornillador en sí mismo. Después le anexamos el mango de potencia y bueno, de potencia, que nos permite apretar un poquito más de la cuenta del asunto. Después lo vamos a analizar si zafa, si no zafa. Obviamente le da otro par de acople al pequeño destornilladorcito, el mango. Así que nada, saludos, que tengan un buen día y había algo que quería aclarar. Lo de las fotos que estoy subiendo con inteligencia artificial. Me las hacen llegar por Instagram, me parecen piolas. Bueno, prácticamente se puede ver el alma oscura de determinadas personas, dado que gozar tanto ante el deceso de alguien, creo que ni yo gozaría tanto ante el deceso de ellos. Pero bueno, nada, saludos.